A continuación, haremos un breve repaso del currículum del siguiente expositor, el señor Jorge Soto Andrade. En su currículum se destaca que el profesor Soto es licenciado en Ciencias de la Universidad de Chile, con mención en Matemáticas, doctor de tercer ciclo en Matemáticas Puras de la Universidad de Estrasburgo y doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de París 11. Actualmente es asesor externo de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y es investigador asociado al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Realiza investigaciones en matemáticas, en la biología sistémica y en la didáctica de la matemática y ciencias cognitivas. Es autor de los textos de enseñanza básica y media que son licitados por el Ministerio de Educación y autor del artículo sobre metáforas en educación matemática de la Enciclopedia de Educación Matemática publicada por Springer y Verlag. Damos inicio entonces a la presentación del señor Jorge Soto sobre modelar matemáticamente y representar tal cual son las habilidades de las bases curriculares. Un fuerte aplauso. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y bueno, nuestro tema es explorar la relación entre modelación y metaforización. Incluso quizás se debería decir modelización, porque modelar, según algunos, es lo que hace una modelo. Pero aquí vamos a usar indiferentemente las dos terminologías. Lo que pasa, claro, modelización rima mejor con metaforización. Y aquí se ha hablado ya bastante de modelación o modelización y en bastante profundidad. Y para equilibrar un poquito la balanza, yo quisiera entonces dedicar algunos minutos a la metaforización. En realidad, las metáforas están en la base de nuestros procesos cognitivos, aunque no lo reconozcamos o no nos demos cuenta, y se podría decir o pretender que las metáforas son tan antiguas como la humanidad. Y mirando la historia, yo quiero mostrar aquí un ejemplo antiguo que tiene, unos 4.500 años, a saber, la red de Indra. Indra es un dios del panteón hindú y en su palacio cuelga una red infinita de perlas, cada una de las cuales refleja a todas las otras, y así, en un proceso sin fin de reflexiones. Esa es una imagen de la web de la red, no es una foto de esos tiempos. Y esto en realidad es, a pesar de que Indra está en la tradición india, es una metáfora budista, no hinduista, y es una metáfora, bueno, ese es un ejercicio interesante, uno se encuentra con algo y se pregunta, ¿esto debe ser una metáfora de qué? Entonces es una metáfora en busca de sujeto. Y bueno, hay bastante consenso que esto es una metáfora de la interconexión o interdependencia de todos los objetos del universo. Y es una metáfora hoy en día muy apreciada por matemáticos y físicos en particular. Ahí yo cito a mi colega David Mumford, uno de los padres de la geometría algebraica moderna, y Fritjof Capra es un físico muy buen divulgador también, un físico vienés. Y aquí tengo la portada de un libro muy reciente de hace unos 2 años de Mumford y Caroline Series que se llama Las perlas de Indra, y ellos dicen justamente en nuestro libro no hay religión, pero estamos sorprendidos de ver cuán bien nuestras construcciones matemáticas sofisticadas aquí hechas con el computador reflejan la antigua metáfora budista de la red de Indra. Ahora, deberíamos pasar al tiempo presente, algunos dirían para aterrizar un poco, y si lo hacemos de un salto vamos a recorrer 4.500 años y vamos a pasar de largo a Aristóteles. Entonces yo quisiera decir un par de palabras sobre Aristóteles. Ustedes deben saber que Aristóteles no es demasiado apreciado por los matemáticos en general. Aristóteles dijo una vez que algo ha sido dicho, es muy difícil decirlo de otra manera.
Si ustedes le cuentan eso a un matemático no va a estar de acuerdo y algunos van a decir, pero si la matemática es justamente el arte de decir las cosas de otra manera. Entonces, podríamos decir que esa frase de Aristóteles demuestra que no era un matemático. Nada que ver con Arquímedes, por ejemplo. Bueno, pero Aristóteles tenía un genio o una obsesión taxonómica y fue el primero que bautizó en esos tiempos y caracterizó las metáforas. Y dijo, una metáfora consiste en darle a una cosa el nombre que pertenece a otra. Por lo demás, etimológicamente, si traducimos del griego al latín, meta quiere decir trans y ferain, el fora, es el fora de semáforo, transporte o portar. Así que una metáfora, dicho, ¿sí? Me lo cuelgo. Disculpas un pequeño ajuste técnico. Ahora se puede mover por todo. Sí. Ajá. Para cambiar, ¿verdad? Aprieto aquí. No, es que se llevaron. Allá. Teníamos encerrado a Jorge, ahora se va a poder mover. Que la gente que está siguiendo video streaming pierde la señal con los movimientos. No, pero lo puedo, o sea, desde acá no lo puedo hacer a mano. Sí. Ya. Bueno, disculpas por la interrupción. El lenguaje gestual es importante, metafóricamente hablando. Entonces retomamos Aristóteles, una metáfora. Aquí me sobra un cable, parece. Una metáfora es simplemente un transporte y podemos decir que una metáfora entonces es una transferencia de significado. Y dicho en lenguaje un poco más aterrizado, podríamos decir, metaforizar es mirar una cosa y ver otra. Una hipótesis es que esto es algo que los niños chicos hacen espontáneamente, pero nuestro sistema educativo no lo favorece mucho, por decirlo menos. Ahora, Aristóteles dijo algo interesante que es muy terrible para la educación matemática. Dijo, lo más grande, lejos, es ser un maestro de la metáfora. Es lo que no puede ser aprendido de otros. Ahí dejó cesante a mucha gente. Y también es un signo de genio, porque una buena metáfora implica tener un muy buen ojo para la semejanza o la similitud. Entonces yo dejaría eso como un pelo en la sopa para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Ahí. Entonces, yo los invito a mirar, si es que se alcanza a leer, este mapa metafórico, por supuesto, de metáforas y otros tropos o figuras de la retórica en primera aproximación. Tenemos metáforas, modelos, representaciones y analogías. La idea es que tenemos dominios cognitivos que son concretos y aterrizados y otros más abstractos. Y las metáforas aparecen yendo de lo concreto a lo abstracto, las representaciones al revés y las analogías más bien simétricamente. Y si uno mira bien, lo que llamaríamos modelo, que vamos a eso enseguida, van en el mismo sentido que las metáforas, de lo concreto a lo abstracto, o como se dijo recién, de lo real a lo matemático, por ejemplo. Ahora, yo les debería confesar que en la literatura sobre el tema, la situación es un poco caótica, como corresponde, es decir, que la gente, muchos investigadores usan como sinónimos metáfora, modelo, representación, analogía. Así que no habría que deprimirse si uno ve uno usado en lugar de otro. Ahora, aquí se ha usado la terminología de modelo en un sentido muy preciso y profundo, pero mucha gente en la literatura toma una metáfora y la llama un modelo. Y yo debería haber precisado, incluso antes de este mapa, un par de ejemplos muy básicos. En la literatura, un ejemplo típico de metáfora es: mi abogado es un tiburón. Eso no es tan relevante para nosotros aquí, pero pregunta, ¿qué metáforas tiene uno para un profesor? Esta es una manera en que aparecen las metáforas. Hay una muy célebre que dice: un profesor es... Ahí cada uno podría pensar en su metáfora favorita. Una muy célebre es: un profesor es un jardinero.
Otra gente cree, pero no lo ve conscientemente, que un profesor es un tecnólogo. Y yo propongo, bueno, Guy Brousseau, uno de los padres de la didáctica de la matemática, dice, un profesor, en francés es un profesor, es un comédien. Un profesor no exactamente un comediante, en castellano sería un actor de teatro. Ya, comédien no es peyorativo en francés, como en castellano uno dice un comediante, a veces es peyorativo. Bueno, cada una de ellas recubre muchas cosas y lo que interesa en nuestro contexto son principalmente metáforas conceptuales que son ya algo distintas de las metáforas que algunos llamarían puramente retóricas. Aquí hay un trabajo pionero de Lakoff y George Lakoff, un lingüista norteamericano muy progresista y odiado por los círculos conservadores de Estados Unidos, y nuestro compatriota Rafael Núñez, que es un psicólogo cognitivo. Ellos escribieron un libro gordo que se llama ¿De dónde viene la matemática? Eso se puede tratar de responder con lenguaje gestual. Y la idea de ello es que la matemática, que la respuesta no es esta, sino que es más bien esta. Más bien de abajo que de arriba. Y las metáforas conceptuales aparecen entonces como transformaciones, como en mi mono de recién, como transformaciones de un dominio fuente a un dominio blanco. Blanco en el sentido del tiro al arco. Por supuesto, esta es una descripción metafórica de las metáforas. Transportan la estructura inferencial, esto implica esto otro, del primer dominio al segundo, o sea, la respetan, y nos permiten entender el segundo usualmente, que es más abstracto y opaco en términos del primero. Un ejemplo de recién, teníamos, por ejemplo, un profesor es un funámbulo. Funámbulo no lo precisé, es alguien que ambula en la funa de funicular, en la cuerda. Es un caminante en la cuerda floja en castellano. Tightrope walker en inglés. Sería un caminante en la cuerda tensa. Ahora aquí tenemos el dominio, digamos, del circo y de la educación, y en el caso del jardinero es el dominio de la horticultura o del jardinaje y la educación. Ahí tenemos un transporte que puede ser bastante sugerente. Ahora, esta postura de que la matemática entera está construida en base a metáforas y nuestro sistema conceptual funcione de esa manera, por supuesto ha sido un poco revolucionaria y ha suscitado variadas reacciones y debates. Alguien podría decir, pero a los matemáticos no les interesa esto porque ellos funcionan de otra manera, las metáforas solo tienen sentido a lo mejor para los niños chicos. Sin embargo, yo quiero aquí mostrar un antecedente. Uno de los más geniales matemáticos de este siglo, Yuri Manin, un ruso con una cultura muy universal, como suelen serlo, publicó hace un par de años en la American Mathematical Society este texto que se llama Matemáticas como metáfora, o la matemática como metáfora. Él hace notar, por ejemplo, que la teoría de números, algo bastante abstracto y según algunos ocioso, en matemática tiene relaciones muy inesperadas con la física teórica, de manera que cada una es una metáfora de la otra. A lo mejor alguien podría decir modelo ahí. Y hace notar también que en matemáticas hay varios géneros. Entonces, el familiar género axiomático deductivo, que a veces está en los programas, es solo un género posible. Podríamos presumir que hay un género metafórico, intuitivo, etc. Ahora, algunos comentarios antes de ir a la modelación más propiamente. Metafóricamente, las metáforas necesitan un suelo fértil para crecer y usualmente el compost de ese suelo son las experiencias sensoriomotrices y lúdicas de nuestra primera infancia. Según hayan sido ellas, eso determina qué metáforas podemos evocar, crear o entender. Cito aquí a mi colega David Toll, que es muy activo en investigación en educación matemática hoy en día. Él inventó un juego de palabras que ni siquiera la mayoría de los británicos entendían, que era metaphors a metaphor. Afor es una manera elegante de decir antes. Entonces, como la gente no lo entendía, lo cambió por uno un poquito más pedestre, que son metaphors a met-befores. Traducido, las metáforas son algo que uno encontró antes. Si no lo encontró antes, no funciona. Un ejemplo típico de eso, así al pasar, cuando uno quiere metaforizar, por ejemplo, la esperanza de una variable aleatoria,
Cuando uno mira la ley de probabilidad de la variable aleatoria, eso lo puede ver como una distribución de pesos en una regla de titanio que no pesa. Y la esperanza aparece como el punto de equilibrio de ese sistema de pesos. Ahora, ese tipo de metáfora funciona distinto en un niñito que alguna vez jugó al balancín cuando chico y aprendió cosas a porrazos, pero no funciona mucho en niños que nunca se han subido un balancín. Y eso es algo, por supuesto, que no se puede desconocer. Nuestro famoso Jerome Brunner decía que las metáforas son muletas que nos ayudan a ascender la montaña abstracta y que cuando llegamos arriba las escondemos para que los demás no las vean. Eso es punto de debate hoy en día en el sentido que los expertos muchas veces siguen usando metáforas aunque estén en la cima. Ahora recapitulo brevemente algunos ejemplos de metáforas para la enseñanza. Aprender es un viaje. Muchas de ellas son tan habituales que no las vemos como metáforas. Hay diferentes caminos para llegar a la solución. Esa es una metáfora topográfica. Y lo que es mucho más grave, una metáfora gastronómica que es como ideología dominante. Enseñar es entregar al aprendiz un sándwich que éste debe tomar, comer y digerir, se espera. En muchos programas de universidades chilenas respetables, incluso acreditadas, se dice el objetivo del curso. Bueno, se dice, yo lo he visto muchas veces, el objetivo de este curso es entregar técnicas y métodos. O sea, el conocimiento sería algo que se entrega. Hay más de una discusión con algunos profesores respecto a esto. Cuando uno le dice, usted enseña si adhiriendo a esta metáfora, el profesor dice, pero si no es una metáfora, ¿qué otra cosa puede ser enseñar si no entregar conocimiento? Ese es un punto importante, las metáforas invisibles. Bueno, un par de ejemplos rápidos de metáforas para objetos matemáticos. Multiplicación 2 por 3 y parece que es lo mismo que 3 por 2. Y cuando uno metaforiza así, el 2 por 3 es inmediato que es lo mismo que 3 por 2 porque la gente elegante diría conservación del área por un movimiento rígido, por una rotación. Pero hago notar, ahí está, el producto es área, la conmutatividad es inmediata, y hago notar, eso sí, que uno tiene otras metáforas para la multiplicación, por ejemplo esta, ramificación. Los dos arbolitos tienen 6 manzanitas en las puntas. Entonces, ahora multiplicar es injertar. Sería una metáfora hortícola. Y les dejo como reflexión el hecho que la conmutatividad no es muy obvia aquí. No es cosa de tomar el primer arbolito y ponerlo de otra manera. Me acabo de dar cuenta que se me va a agotar la batería si no conecto el computador. Y eso significa encontrar, a ver, ¿cuál cable se puede sacar? Ese es el problema. ¿Este o el otro? Yo creo que este. No sé qué es. The problem is which cable to unplug, this one or the other one? Thank you for your help. Si nos sacamos el cable que no es. ¿Conectó? No, parece que no. Parece que ¿Cuál no es el tiene. suyo? Es que no le he puesto el disculpa. Que me había... Bueno, disculpas, logramos evitar que se me muriera el computador, la presentación, lo cual por supuesto es otra metáfora. Entonces sigo. Lista la hora. Un último ejemplo matemático, los ángulos exteriores de un polígono. ¿Qué pasa con ellos? Generalmente son menos populares que los interiores. ¿Qué ocurre con su suma? Metafóricamente uno los puede rehabilitar. Bueno, tradicionalmente
lo hemos visto muchas veces en profesores de media, se investiga la suma de los ángulos interiores primero, se la calcula laboriosamente, depende del número de lados del polígono, después se calcula otro poco y se descubre que la suma de los ángulos exteriores es siempre un ángulo completo. Pero metafóricamente uno diría, ¿qué metáforas tiene uno para un polígono? Cada uno debe tener varias metáforas para un polígono, y a lo mejor algunos dicen, pero si sé recitar la definición, ¿para qué necesito metáforas? Bueno, el punto es que si sabe recitar la definición nomás, no va a ver, me temo, inmediatamente qué pasa con la suma de los ángulos exteriores. Ahora, un polígono es... ¿Qué es un polígono? Aquí propongo una que quizás no es tan popular. Esta es una metáfora para un polígono. O sea, un polígono es un recinto entre varillas que se cruzan. Creo que un niño chico lo puede entender, pero parece que no está en los textos, en los manuales de Mineduc. Bueno, y hemos hecho esto con profesoras de básica en regiones. Mirar así un polígono sugiere, hace ver fácilmente, sugiere actos cognitivos que no se le ocurren a uno si lo tiene dibujado en papel. El hecho de tener varillas sugiere manipular las varillas, por ejemplo, de esa manera para ver los ángulos exteriores, y los que están atrás en la sala, yo creo que ya vieron que la suma es un ángulo completo. Lo que a las profesoras se les ocurrió fácilmente fue empezar a mover estas varillas, moverlas paralelas a sí mismas de manera de achicar esto, hasta que al final queda prácticamente reducido a un punto. No voy a hacer el zoom out porque seguramente me va a costar volver al PowerPoint y no quiero perder tiempo, pero pueden hacer el ejercicio o pararse todos e ir al fondo de la sala. Bueno, este es un ejemplo. Aquí esta flechita sugiere otra metáfora para un polígono. Un polígono es esto: una trayectoria cerrada poligonal. Entonces, si ustedes piensan que le están diciendo por celular al caminante cómo tiene que moverse para describir este polígono, ustedes le van a decir, camine tantos pasos así, stop, y ahora el dato útil es cómo inflexiono mi trayectoria. Después a lo mejor 90 grados, etc. O sea, uno se da cuenta ahí que el dato útil en el mundo real, dirían algunos, son los ángulos exteriores y no los interiores. Este ángulo es sumamente incómodo cuando yo voy caminando para acá. Que me digan, tienes que doblar de manera que el ángulo para atrás sea tanto. Bueno, este es un comentario acerca de la manera metafórica de abordar un problema clásico. Pero bueno, algunos deben estar reclamando, algo más explícito sobre la modelación. ¿Qué es modelar o modelizar? Recuerdo lo que le escuché a Beana Bloom en Seúl. Modelar es traducir del mundo real hacia la matemática. Aquí yo voy a ser bastante primitivo y simple en cuanto a modelación. Ahora ya más de alguien debe haber dicho justamente, bueno, esta es una metáfora en realidad de modelar. Traducir sugiere varias cosas y por supuesto uno traduce no por el puro placer en general, sino que para resolver problemas del llamado mundo real con ayuda de la matemática. Ahora, yo creo que nuestro Humberto Maturana seguramente nos retaría a todos si ve esto escrito ahí, eso del mundo real hacia la matemática. Ahí hay una metáfora que dice hay un mundo real objetivo allá afuera y yo modelo. Alguna gente puede pretender que lo que llamamos realidad al mismo tiempo es codeterminado por nuestra modelación. O sea que hay una relación circular. Entonces, el mirar esto como una metáfora es una buena metáfora, de todas maneras interesante, y algo que muchos matemáticos, incluso matemáticos, han notado muy bien es que hay muchas traducciones posibles. Si tomamos en serio la metáfora de Beana, que vale la pena, hay que recordar que uno puede traducir hacia muchos idiomas. Y los modelos son altamente no únicos y dependen fuertemente de la cultura matemática y incluso de las relaciones objetales de la primera infancia del modelador. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer modelos continuos, modelos discretos, modelos deterministas, modelos estocásticos, es decir, azarosos, modelos combinatorios, modelos de geometría algebraica, como en el libro de Mumford. Y eso es algo que a veces se pierde de vista. Entonces un buen ejemplo es modelos estocásticos de sistemas deterministas y al revés. Vamos a ver un ejemplo inmediatamente. Y a lo mejor yo lo diría en forma sistémica.
La modelación es un tránsito cíclico útil entre un sistema natural y un sistema formal. Al decir sistema natural no me estoy casando con el mundo real objetivo. Ahora aquí, perezosamente, le pido prestado este diagrama. I borrow from Borromeo. Se lo pido prestado a Rita, ustedes ya lo han visto. El sistema natural está aquí y el sistema formal está acá. Y ahí está el ciclo. Eso de arriba lo llamaron, creo, matematización, y esto es la interpretación o la cosecha que se hace del sistema matemático para, sobre todo, predecir. Digamos que el sueño del pibe modelador muchas veces es predecir. Ahora, un ejemplo al pasar. Yo hace poco, es un ejemplo incluso personal, porque tuve recién un examen sofisticado médico con un isótopo radioactivo y me dijeron algo de vida media, que no entendí muy bien si era la mitad de la vida. Entonces uno queda un poco radioactivo y después eso va decreciendo rápidamente. Ahora ya es muy poco, así que no se asusten. Ahora, modelo o metáfora para la desintegración radioactiva. Es un fenómeno natural y que eventualmente mucha gente lo describe de manera determinista con una fórmula, y lo que suele ser trágico es que a los niñitos les dicen la desintegración radioactiva está regida por esta fórmula. Ya, ahora calcule. Ahora, si tratamos de modelizar o metaforizar, yo propondría una metáfora animista. Cada átomo lanza una moneda para decidir si se desintegra o no. Si el material se desintegra menos rápido, cada átomo lanzaría un dado. Y si sale 6, se desintegra. Ahora ustedes ven, yo creo, el partido que se le puede sacar a esto en el aula. Se puede hacer algo en activo, o sea, actuar la desintegración radioactiva. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podríamos haber hecho en un taller es que yo les pido a todos que se pongan de pie. Una persona de pie es un átomo íntegro y cada uno busca una moneda y la tira, y los que salen sellos se desintegran. Entonces quedan de pie solo los que obtuvieron cara y el proceso continúa. Los que quedaron de pie tiran la moneda de nuevo, si sale sello se sientan, si sale cara siguen de pie. Y después de unas cuantas iteraciones va a quedar poquita gente y es interesante simular esto y ver cómo es la curva. Y sospecho que da una adecuación bastante buena a las curvas experimentales y uno puede, por supuesto, cambiar la moneda, como decía, por un dado. Entonces, esto sería, para la gente que lo mira como determinista, la desintegración radioactiva, sería un modelo estocástico azaroso de la desintegración radioactiva. Y nadie ha demostrado que los átomos tiren una moneda para desintegrarse, pero parece que es una buena metáfora y al mismo tiempo, aquí está la actuación, los sellos se desintegran y se sientan. Esto es una simulación con valor predictivo. Entonces uno podría decir, aquí hay algo así como un modelo. De repente. Ahora un pequeño raconto, una vuelta hacia atrás, para comentar algo más respecto a metáforas y modelos. ¿Qué es eso? Un triángulo, y ese punto rojo es una pulga. Un problema aparentemente puramente matemático, el paseo al azar de una pulga es una pulga que salta de vértice en vértice del triángulo y comienza aquí. Y para decidir a cuál vértice salta cuando está aquí, a cuál de los otros dos, se echa la mano al bolsillo y tira una moneda. Eso equivale a decir probabilidad 1 medio. Pregunta perversa, bueno, el devenir del sistema, como diría Humberto Maturana. El devenir del sistema es dónde estará la bendita o maldita pulga después de M saltos, y mejor aún, dónde estará al día del juicio final. Ahora no sé cómo anda la intuición probabilista. ¿Dónde creen? ¿Qué podrían decir ustedes de la posición de la pulga al día del juicio final? Después de muchas iteraciones, ¿convendrá apostar a un vértice más que otro? ¿Cómo sería? Después de varios saltos, noten que la pulga se vuelve una pulga cuántica, como un electrón. No es seguro dónde está. Por ejemplo, después de un salto, está aquí o acá, tan posiblemente uno como el otro. Entonces, probabilidad 1 medio en cada lugar. Eso es una pulga cuántica. Solo se sabe la distribución de probabilidad de la presencia, pero nadie sabe con certidumbre dónde está. Aquí está el caso análogo, esto se puede hacer para un polígono cualquiera.
¿Y qué metáforas entonces? Abordajes metafóricos a este problema aparentemente un poco ocioso. Una metáfora salomónica. En vez de saltar a un lado o a otro, que es un poquito abstracto todavía, uno se imagina que la pulga se parte en dos mitades. Por eso Salomón, que quería partir la guagua por la mitad. Entonces van a parar a los dos vértices, uno tiene media pulga. Ahí, uno va a tener después de un paso media pulga aquí, media pulga acá. Después cada media pulga se parte a su vez en dos medias pulgas y ahí es un problema de cálculo matemático, la mitad de la mitad parece que es un cuarto. Y así sucesivamente. Bueno, entonces el paseo al azar se va a ver como una repartición iterada y ustedes se dan cuenta que aquí pasó algo, algunos dirían un poco perverso. Esto era un sistema estocástico, o sea, un sistema azaroso. Y la repartición iterada no es azarosa, es determinista. Uno se puede imaginar 3 personas en una mesa, uno con 1 litro de jugo de pomelo, le da la mitad del litro a cada uno de los dos y cada uno reparte lo que tiene por mitades a los otros dos. Es un proceso, un sistema totalmente determinista. Entonces no habría que... Hay una distinción que es un poco artificial muchas veces. Uno puede mirar un proceso aleatorio y verlo como determinista, o uno determinista y verlo como aleatorio. Por supuesto suena un poco subversivo, pero me temo que es bastante real. Y para los que no les gusta, para los que les da cosa partir animalitos por la mitad, uno podría tomar un enjambre de pulgas que se va repartiendo por igual. Eso sería una metáfora más bien pedestre, como la llamé ahí. Por supuesto conviene elegir un mega de pulgas, por ejemplo, un número, una potencia de 2 de pulgas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con modelos más contextuales, como decía, más reales, como decía Rita recién? Imagínense algo sumamente real o demasiado real, una lucha sin piedad por un mercado, entre varios productores, por ejemplo 3. Entonces, lo que se suele observar, en el caso más sencillo, hay estadísticas estacionarias de trasvase de unos a otros. O sea, un productor le levanta, por ejemplo, la mitad, exagerando, la mitad de sus consumidores al otro, pero el otro que gasta mucho menos en publicidad y nos regala menos bicicletas, le levanta solo un cuarto de sus consumidores al primero. Entonces, la gerente del segundo, que solo levanta un cuarto cuando a él le quitan un medio cada mes, se teme, parece seguramente que va a desaparecer del mercado, si el otro sistemáticamente le está quitando más clientes de lo que él le quita. La diferencia puede ser grande, de un medio a un cuarto, o de 60% a 10%. Entonces interesa mucho saber cómo se repartirá el mercado a la larga. Esto se puede abordar de varias maneras, si se escriben las ecuaciones como un sistema determinista recursivo, específicamente una cadena de Markov lineal. Uno anota ahí la distribución del mercado y transforma una en otra por una matriz. Pero eso no nos interesa tanto aquí, nos interesa, por ejemplo, que esto se puede modelar estocásticamente. ¿Y cómo? Si ustedes tienen las... A ver, voy a mostrar el mono de nuevo, porque esta es una conexión que tiene su importancia. Acá. Aquí son 3 productores. Entonces uno mira una lucha sin piedad por el mercado entre 3 productores en que mes a mes cada uno le arrebata a los otros un cierto porcentaje de los clientes de los otros. Por ejemplo, el productor A le quita el 10% a B, el 30% a C y los demás los guarda, los mantiene. Bueno, alguien que metaforiza o modela, mira eso y ve una pulga paseándose en la lucha por el mercado. Por ejemplo, ¿cómo sería si esto representa el productor A? El hecho que A le quita, digámoslo así, el hecho que A pierde el 10% en beneficio de B y el 20% en beneficio de C y guarda el resto, eso uno lo ve como que cuando la pulga está aquí, 10% de las veces salta para acá, 20% para acá, y el resto de las veces se arrana, ya perezosamente se queda ahí. Es un poco más sofisticado que la pulga que saltaba a cualquiera de los dos vecinos. Entonces, exactamente se ve como un fenómeno, un sistema azaroso, un paseo al azar, y esto tiene, entre otras virtudes, aquella de poder ser simulable, por ejemplo, en el computador, con una simple planilla Excel pueden simular eso, y también se puede actuar en el aula o en el patio del colegio.
Y así uno puede descubrir cuál va a ser la repartición del mercado a la larga, y uno descubre que por pocos clientes que le levante un productor a los demás, nunca va a desaparecer del mercado. Se tiende a un estado de equilibrio que es asimétrico, pero es un estado de equilibrio. Uno lo puede descubrir simulando el paseo al azar. Entonces, pregunta aquí qué es metáfora y qué es modelo. Tenemos la situación real económica y tenemos una descripción como paseo al azar. Y para el paseo al azar teníamos una metáfora que era, por ejemplo, repartición de jugo de pomelo. Entonces hay una relación eventualmente de uno para el otro y del otro para el uno. Ya, esto ya lo vimos. Ahora voy a pasar a otro ejemplo, quiero mencionar, parece que pasé de largo. No. El problema de las mamografías y los falsos positivos. Este es un ejemplo aparentemente de metaforización. La pregunta que le hace una paciente al doctor es: ¿tengo cáncer de mama o no? Estos son datos reales tomados de un paper de nuestro colega Gigerenzer del Max Planck de investigación neurológica de Berlín. Los datos reales son prevalencia 1% de la población, esto es la cantidad de mujeres que presentan este cáncer en una cierta población. La sensibilidad del test, 90%, o sea que cuando alguien tiene el cáncer, el test lo pilla con una probabilidad del 90%, 90 de cada 100. Y los falsos positivos son 9%. Falso positivo quiere decir que el test alucina, que ve un cáncer cuando no lo hay. Eso ocurre 9% de las veces. Ahora, con esos datos, le preguntan a un ginecólogo experto con muchos años de circo o de práctica médica, ¿qué le dice a la paciente? ¿Cuán probable es que tenga realmente el tal cáncer? 1% de la población lo tiene, el test pilla 90%, que es casi todo, y hay falsos positivos del 9%. Ahora, aquí Gigerenzer hizo la estadística, este es un paper reciente, ahí está la pregunta. 160 ginecólogos alemanes, lo cual suena serio. Bueno, resulta que el 60% de ellos dicen probabilidad de tener el cáncer entre 80 y 90%, lo cual es totalmente errado. Lo que hacen algunos de ellos, se descubrió, es que toman la sensibilidad y le restan los falsos positivos y le da 81%. Ahora, en Alemania hubo casos muy críticos respecto a esto mismo, en caso de HIV, que un médico le dio un porcentaje totalmente errado a una paciente, la paciente coordinó su vida con su pololo que estaba infectado de esa manera, después resultó que no lo tenía. Eso fue una demanda millonaria. Ha habido otros casos, por supuesto, de suicidio frente a esa situación. Ahora, un 19% dijo 1%, lo cual también está totalmente errado, parece que tomaron la prevalencia. La respuesta correcta es aproximadamente entre 9 y 10%, lo cual es bien bajo. Ahora, aquí yo muestro un mono, esto está tomado del paper de Gigerenzer, aquí están los datos, cáncer o no cáncer, positivo y negativo, dice el test. Entonces lo que él propone es usar frecuencias naturales para modelar esto, y entonces imagina 1000 mujeres, de las cuales 10 van a tener la enfermedad y 990 no, y el test de esas 10 va a pillar a 9, y acá, va a pillar a 89. Entonces, este cálculo, que es poco amigable, incluso un matemático debe mirar un instante para tratar de estimar cuánto vale ese maldito cociente, se transforma en este. Y aquí se ve que esto es más o menos, redondeando un poquito groseramente, pero no tanto, 10 dividido por 100. Y eso no es muy difícil. Bueno, con nuestro punto de vista metafórico convergemos, pero lo miraríamos así. Una metáfora pedestre, 1000 caminantes que se van por ahí, los rojos son los infectados, los azules los sanos. De esos 10 infectados, el test pilla 9, y ahí, de los 990, aproximadamente 90, deben ser 89, van a parar acá. Haciendo una metáfora gris, podríamos decir, en un país en que se respetan los derechos humanos, a los infectados con un cierto virus los ponen en un campo de reclusión. Entonces van a parar ahí estos 9 y esos 90. Si uno elige aquí una persona al azar, las chances que sea realmente infectado son 9 de 99. Y eso es algo que se puede hacer mentalmente. Uno se imagina el mono, la metáfora de pedestre y listo.
Y nuestro colega Gigerenzer ha visto que niños de 10 años resuelven eso bien y que médicos alemanes con 14 años de práctica lo hacen mal. Eso no es privativo de los médicos alemanes, parece que es un fenómeno general. Pueden hacer la prueba con sus colegas. Bueno, un último comentario sobre desarrollo un poco más sofisticados, modelos matemáticos de los sistemas metabólicos. Creo que ustedes conocen, aquí más bien que la serpiente es el dragón que se muerde la cola. Esta es una metáfora que es muy popular hoy en día en el ámbito de la inteligencia artificial y también de la informática teórica. Yo conozco por lo menos un colega que es un informático teórico muy notable, un francés que está en Chile, en cuya página, en Skype creo, o, no sé, o en Facebook, está este mono. Así que compartimos una metáfora. Ahora, a ver, aquí pasé de largo o no. Sí, aquí hay algo que no grabé. Habría que empezar por acá. El metabolismo se puede ver. Ojo que aquí estamos haciendo algo que decía Rita recién, y el mono, tenemos una situación real que es el metabolismo de una célula o de un ser vivo, de una célula típicamente. Entonces, hacemos una construcción mental de la situación llamada real. Vemos el metabolismo como una red de reacciones bioquímicas que son catalizadas por enzimas que no vienen del cielo, sino que son producidas por la misma red de reacción. Y para producir esas enzimas se necesitan otras enzimas que también son producidas por la misma red. Por eso uno mira eso, que es una descripción más o menos apegada al contexto real, y uno ve un dragón mordiéndose la cola, si es metafórico. Ahora, como sistema formal, si el metabolismo lo llamamos F, eso se puede formalizar así y eso sirve de algo. Es una transformación que se aplica a sí misma y reproduce ella misma. Eso es un poco sofisticado en lo formal, pero lo que se pone en énfasis es la autorreferencia y la circularidad organizacional. También se suele llamar clausura organizacional, es a nivel de organización. Y en el mundo se desarrollaron dos teorías paralelas, los sistemas metabólicos con reparación de Robert Rosen de Chicago en los años 50 y la teoría de sistemas autopoyéticos de nuestros Maturana y Varela, para abordar este tipo de modelación. Ahora, lo que nos interesa aquí, yo lo pongo en rojo como un desafío, ¿cómo puede uno fabricar, así al estilo de Roberto, modelos guagua para la escuela? O modelos de juguete para la escuela de esto, que es una idea muy profunda. Pero yo pretendo que incluso las grandes ideas empezaron guagua, así que no habría que tirar la esponja frente a este desafío. Y eso implica también, por ejemplo, fabricar juegos autopoyéticos. Por ahí hay un juego que inventó un matemático que se llama el juego de la vida, Game of Life, y que está como inspirado, es muy cercano a la idea de sistema autopoyético y se puede jugar en un tablero. Si lo buscan en la red debe ser fácil de encontrar. Bueno, conclusiones y conjeturas. Yo he tratado de mostrar un poco que uno puede tener claro que suele haber confusión entre modelos y metáforas, sobre todo de lo que podríamos llamar modelos más bien blandos. Entonces, metáforas y modelos aparecen a menudo como dos caras de la misma moneda, más bien una relación dialéctica. Y metaforizar puede preparar el terreno para modelizar, sobre todo para la modelización dura, de la cual han visto varios ejemplos. Y eso es algo que se podría tratar de fomentar desde la infancia. Y metaforizar y modelizar necesitan capacidad de transitar de una visión a otra. Entonces, en ambas está la misma capacidad necesaria. Esto merece entonces un desarrollo temprano. Y creo que ha habido ya varios aportes acá acerca de cómo se puede estimular esta capacidad. Y bueno, desafío, diseño de modelos guagua, como se suele decir, o modelos de juguete y juegos. Y interesa bastante también algo que a veces se descuida, una metaforización o una modelación en activa, como cuando uno hace actuar la distribución del jugo de pomelo. Eso se puede actuar y eso es en activo y colaborativo y es muy importante, parece, en el aprendizaje. Y esto se relaciona con un tema de investigación a primera vista un poco lejano, que es la inteligencia de los enjambres. La idea es que un grupo de niños trabajando cooperativamente pueden resolver el devenir de un paseo al azar, que cada uno de ellos tendría dificultad de hacerlo. Entre todos, cada uno hace algo muy simple. Por ejemplo, la cantidad de jugo pomelo que recibo se la reparto a mis dos vecinos en un círculo.
haciendo cada uno algo muy simple, resuelven un problema complejo. Eso es algo que seguramente merece mayor exploración. Bueno, voy a poner las referencias y me detengo, parece que me pasé de la hora aleatoriamente. Esas son algunas referencias que he más o menos citado en el texto. Bueno, gracias.